10, 15 sesiones. 10, 15 sesiones. Pero hay pacientes que, por ejemplo, ya adulto mayor, me ha tocado ver ese tipo de pacientes también, en la que la parálisis facial, pues tienes 10, 15 sesiones, 20 y no responde como debería. Bien, va a depender también de cómo el organismo de la persona asimile la rehabilitación. ¿Sí? Hay corrientes también, mejor dicho, hay teorías en las que dicen, no, bueno, yo la parálisis facial no pongo nada de corriente, nada de agentes físicos, solamente manual. Ok, hay otros que dicen, no, yo sí pongo algunos agentes físicos como el calor, por ejemplo, y bueno, corriente también. Ok, las preguntas surgen ahí, ¿no? ¿Uso corriente, por ejemplo? ¿No uso corrientes? ¿Qué tipo de corriente podría usar? Si yo tuviese un caso de parálisis facial, ¿cuándo la debería usar? Y ahí vamos a irlas resolviendo en el transcurso. Bien, por si acaso, todavía no estoy recién en la primera diapositiva, no crean que estoy pasando las diapositivas todavía, ¿ya? Entonces, eh, junto con la parálisis facial, van a venir otro tipo de problemas también. Bien, van a venir problemas a niveles de las partes del cuerpo que están del lado afectado del rostro, por ejemplo, de los ojos, ¿no? Vamos a encontrar que el paciente también va a desarrollar resequedad, ya que no parpadea bien. En el mejor de los casos, si tiene una parálisis leve, va a poder parpadear. Bien, pero mayormente, en los casos estándar, el paciente no puede cerrar los ojos. ¿Bien? Entonces hay que ayudarle ahí, se le baja un poquito, se le baja el párpado, de repente para que descanse se le puede fijar ahí y luego ya después él va a tener que estar con lentes, con gotas, etcétera. Bien, él mismo va a tener que estar bajando el párpado de rato en rato, porque va a perder ya sus funciones, ¿no? La función muscular. Bien, Nayadet dice, eso ya sería ejercicios, claro. En la parálisis facial, principalmente en el abordaje voy a realizar ejercicios musculares o tratar de estimular la respuesta muscular del lado afectado, el lado que se cae. Bien, del lado que se cae, así es, tal cual. Pero vamos a ver que no va a ser en la etapa aguda, digamos, de la parálisis facial, donde hay una inflamación. El paciente tiene que tener unos días de descanso para que baje toda esa inflamación. Y una vez que el médico dice, ok, ya puedes pasar a la rehabilitación, él va a pasar a la rehabilitación. Bien, él va a pasar a la rehabilitación. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a ver un video, le he puesto aquí un video donde vamos a ver el tema de la anatomía, un poquito de cómo se va, cómo es que surge el séptimo par craneal entre los demás, ¿no? Hay más todavía, entonces vamos a ir viendo de una manera un poquito didáctica, ¿ya? Porque yo podría poner una imagen aquí y comenzar a describirles, este es acá, este es allá, que el del bulbo raquidorsal, pero es mejor verlo de una manera más dinámica, ¿ya? Vamos a ver este video. Y no sonreír, o estar enojado sin fruncir el ceño, o lo peor, no poder elevar los labios para besar. El nervio facial nos permite tener la capacidad de con nuestro rostro hacer tanta expresión se nos ocurra, pues su nombre lo dice. Su acción va directamente a la fascia. Aún así, no son el total de sus funciones. Chequemos. Este séptimo par craneal está conformado por fibras con información ASG, aferente somática general, que lleva información desde la piel, y AB, aferente visceral específica, de los sentidos, en este caso el gusto, así como EB, eferente visceral específica, que lleva información hacia los músculos de la mímica, y EBG, eferente visceral general, como las glándulas. Pero, ¿dónde comienza? Empecemos. Origen. Este nervio nace de tres sitios distintos, uno sensitivo y dos motores. El ganglio geniculado es el núcleo sensitivo, del que se originan las fibras sensitivas
generales y las sensitivas especiales, estas últimas para conducir gusto. Los dos núcleos motores son los siguientes. El núcleo salival superior. De este se originan fibras motoras viscerales, preganglionares, parasimpáticas, que conducen información a las glándulas lagrimal, salival, sublingual y submandibular. Después está el núcleo motor del 7. Aquí nacen las fibras que conducen información precisamente motora a los músculos de la expresión facial. El sitio de salida ya lo dominamos. Sigamos con el trayecto que este nervio sigue para ejercer su función. Trayecto. El nervio facial, conformado por su componente motor y sensitivo, sale por el ángulo pontocerebeloso, siendo este, por lo tanto, su origen aparente, no real. El real son los núcleos. Continúa para posteriormente ingresar, junto con el nervio 8, por el conducto auditivo interno, para después ingresar al conducto del facial o conducto de Falopio, que es un conducto óseo, en cuyo recorrido guarda una estrecha relación con el oído interno y medio. Pero a ver, para dejar todo más claro, vamos a dividir el trayecto en 6 porciones. La primera es la intracraneal, que comprende desde su origen aparente hasta que ingresa al conducto auditivo interno. Su recorrido lo hace en el piso posterior del cráneo. La segunda porción es la meatal. Esta es la primera de las tres que se encuentra dentro del oído. Cursa por el conducto auditivo interno, mide 8 milímetros y se encuentra acompañado en el trayecto por el nervio coclear. Después sigue la porción laberíntica, la segunda porción dentro del oído. Cursa por el conducto facial en un ángulo casi recto terminando en el ganglio geniculado, formando con este la primera rodilla en el recorrido. Después sigue la timpánica, que es la tercera porción dentro del oído, y cursa sobre la pared medial del oído medio, sobre la ventana oval. Casi para finalizar está la porción mastoidea, que desciende formando la segunda rodilla de forma vertical a la pared posterior de la cavidad timpánica para salir del cráneo por el agujero estilomastoideo. Y la última, que es la parotidia, donde su trayecto lo lleva al espesor de la glándula parótida, donde da sus ramas terminales. A esta altura, el nervio es puramente motor. Entonces, ¿qué pasó con su componente sensitivo? Resulta que en el trayecto anterior descrito va dejando a su paso ramas sensitivas, así como algunas motoras para que cumplan su función. Veamos. Son tres ramas las que emite el nervio 7 en el conducto del facial, pero en diferente porción. En la porción laberíntica, precisamente del ganglio geniculado, es donde emite ramas como el nervio petroso superficial mayor, que continuará como nervio viriano, hasta el ganglio pterigopalatino, que dará lugar a las fibras postganglionares que llevan información parasimpática a la glándula lagrimal, así como a las glándulas de la mucosa nasal y palatina. Después, en la porción timpánica, es donde emite el nervio cuerda del tímpano, el cual se unirá al nervio lingual para así ejercer su función de percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, con sus fibras sensitivas viscerales especiales, así como secreción de saliva con sus fibras parasimpáticas. Las fibras postganglionares emergen del ganglio submandibular. Y por último, a nivel de la porción mastoidea, emite el nervio para el músculo del estribo. Al salir del cráneo, pero antes de ingresar a la parótida,
emite ramas musculares, como el nervio retroauricular para el músculo occipital y auriculares, ramas para el vientre posterior del digástrico y, por último, el estiloideo. Y por último, las ramas terminales. Es a esta altura donde podemos decir, tu zumbido bloqueó mi concentración. Y esto se explica así. T de temporal. Es la primera rama terminal que tiene el nervio facial. Esta inerva a los músculos temporal superior, frontal, superciliar y orbicular del párpado. Y exactamente, esta rama en específico la que nos ayuda a fruncir el ceño cuando estamos molestos. Z de cigomático. Es la segunda rama y va directamente al músculo orbicular de los ojos, encargado precisamente de que nuestros ojos puedan cerrarse, y es el único nervio capaz de ejercer esta importante función. La B de bucal es la tercera rama y en el nombre lleva la penitencia. Su función es directa a los músculos perinasales, orbicular de la boca, buccinador y risorio. Precisamente este es el encargado de mostrar nuestra sonrisa. M de mandibular es la cuarta rama y su función es el orbicular de la boca en su porción, pero inferior. Cervical, que es la C, quinta y última rama, que va directamente al músculo cutáneo del cuello o platisma, que nos ayuda en expresiones de tensión o estrés y descendiendo las comisuras de nuestra boca. En algunas ocasiones podemos encontrar la presencia de dos ramas bucales, superior e inferior, pasando así de 5 a 6 ramas terminales. ¿Qué tal la información? Sorprendido de tanta complejidad en un gesto. Ahora cada que sonrías, frunzas el ceño o simplemente cierras los ojos, recordarás el gran recorrido que hizo la información para poder tener en tu rostro tal expresión. Pero no solo eso, incluso la saliva que estás produciendo aún sin desearlo, has aprendido hoy de dónde le llega su señal de ejecución. Bien, entonces vamos a ver nosotros aquí que Sigue sonriendo. ya que el recorrido del nervio se da en distintas porciones desde el cerebro hasta llegar al rostro, el paciente, por lo general, cuando tiene un problema de parálisis facial, también va a tener un problema de qué. Por ejemplo, puede desarrollar hiperacusia, que los sonidos los escucha muy fuerte, ya que como hemos visto, parte de su recorrido también pasa por el oído interno, parte de las ramas también por ahí. ¿Qué más va a estar desconfigurado en él? La producción de lágrimas y la producción de saliva también. Bien, entonces son problemas con los que quizás se van a encontrar al paciente y a los que se van a tener que enfrentar. Todo eso tiene un proceso de recuperación que va a variar de acuerdo no solamente al abordaje, sino también a la edad y al organismo del paciente. Bien, ok, hablando un poquito de los músculos de la cara, vean ustedes ahí, tenemos a los músculos del rostro. Bien, como ya vimos el video, valga la redundancia, nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, que sus principales funciones es la expresión facial, bien como sonreír, molestarte, cerrar los ojos, abrir los ojos y bueno, todas las gesticulaciones que se te puedan ocurrir, ¿no? ¿Gracias a qué es eso? Gracias a qué se da a la buena inervación, a un nervio correctamente funcional y también a músculos que responden a esto, pues, justamente a la inervación, bien, al estímulo eléctrico del cerebro hacia ellos. Bien. Si bien es cierto, mira cuántos músculos tiene el rostro, ¿sí? Son pequeños,
¿Qué más? Tienen diferentes sentidos, ¿bien? No solamente vamos a encontrar músculos, digamos, verticales, sino también circulares, oblicuos. Y es importante saber esto porque nuestro abordaje, el masaje que realizamos, por ejemplo, para la parte facial, siempre va a buscar el sentido de la fibra muscular, ¿bien? Y estimular, por ejemplo, los movimientos, ¿no es cierto? Importante entonces saber cuál es la disposición muscular de los, valga la redundancia, de aquellos músculos que tienen que ver con la expresión facial. ¿Bien? Mira, vamos a ver el de aquí, mira. Estos son los músculos de tu rostro. Tal cual, parece que no fueran muchos, ¿no? Pero mira, mira la disposición de ellos. Cómo se arma como un rompecabezas. Cada uno tiene su forma. ¿Bien? Cada uno es distinto. Cuando tú trabajes tu masaje, tu parte del tratamiento manual de la parálisis facial, vas a ir tú haciendo y estimulando estos músculos en su correcta disposición. ¿Eh? ¿Para qué? Para que comience a responder y el paciente vuelva a recuperar sus funciones. ¿Bien? Mira por aquí. Hoy vamos a conocer los músculos de la expresión facial. En primer lugar, tenemos al músculo occipito frontal, el cual está conformado por dos vientres, el músculo frontal y el músculo occipital, los cuales se encuentran unidos por medio de la aponeurosis epicraneal o también denominada galea aponeurótica. Ambos músculos se encargan de tensar a la aponeurosis epicraneal y cuando trabajan de manera conjunta elevan las cejas y arrugan la frente, dando la expresión de sorpresa. Luego tenemos el músculo prócer. El músculo prócer, cuando se contrae, crea arrugas transversales en el dorso de la nariz. También tenemos el depresor superciliar, que se encarga de bajar la ceja. El orbicular de los ojos, que cuenta con dos porciones. Una porción palpebral, que se encarga de cerrar los párpados suavemente, como cuando dormimos, y una porción orbital, que cierra los párpados con fuerza, como cuando guiñamos los ojos. El músculo nasal, que cuenta con una porción transversa y una porción alar. La porción transversa cuando se encarga de estrechar los orificios nasales, mientras que la porción alar abre los orificios nasales. Debajo de estos músculos vamos a encontrar a otro músculo denominado el corrugador superciliar. Este músculo se encarga de llevar la ceja hacia abajo y en dirección medial, formando arrugas verticales. El elevador del labio superior y del ala de la nariz. Se encarga de ensanchar las fosas nasales y elevar el labio superior. El depresor del tabique es un músculo que se encuentra ubicado en esta parte inferior y que se encarga de llevar el ala de la nariz hacia abajo. El orbicular de la boca. Este músculo se encarga de cerrar la boca, juntando los labios y además protruye los labios como cuando silbamos. El elevador del labio superior. Este músculo, como su nombre lo menciona, eleva el ángulo de la boca.
Corrección al músculo anterior. Este es el que sigue. El músculo elevador del labio superior, que se encarga de levantar el labio superior y lo mueve hacia adelante. A un costado encontramos al cigomático menor, que lleva el labio hacia afuera, hacia arriba y los laterales. Si contamos con un músculo menor, también contamos con uno mayor. Aquí tenemos al cigomático mayor, que lleva el ángulo de la boca hacia los laterales y hacia arriba. Seguidamente encontramos al músculo risorio, que se encarga de retraer la comisura de la boca. Debajo de esta selección de músculos encontramos otros dos músculos que vamos a proceder a retirarlos. El elevador del ángulo de la boca. Como su nombre lo dice, se encarga de elevar el ángulo de la boca. Seguido tenemos al músculo bucinador, que comprime las mejillas durante el proceso masticatorio. El depresor del ángulo de la boca. Lleva el ángulo de la boca hacia abajo y lateralmente. Depresor del labio inferior. Este se encarga de llevar el labio inferior hacia abajo y hacia los laterales. Músculo mentoniano. El músculo mentoniano eleva y protruye el labio inferior, así como también se encarga de arrugar la piel del mentón. Ya casi culminando, en esta parte podemos observar un músculo denominado platisma, que deprime las comisuras de la boca y eleva la piel del cuello cuando los dientes están apretados. Finalmente, aunque no poseen mucha movilidad para apoyar en la expresión facial, tenemos a los músculos auricular, auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. Músculos de la expresión facial. Esto es tu dosis de anatomía. Bien, entonces ustedes están viendo aquí de manera detallada cuáles son los músculos del rostro y qué movimientos hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es importante saber esto? Porque tú, por ejemplo, vas a pedirle a tu paciente que haga esos movimientos que has visto y tú vas a ir estimulando el movimiento por él. ¿Bien? Tú tienes que hacer el trabajo muscular por él en las primeras etapas de la rehabilitación de la parálisis facial. Si tú le dices al paciente, señor, sonría, ¿qué músculo vas a comenzar a trabajar? ¿Qué músculo vas a comenzar a estimular? Entonces por eso es importante saber más o menos o aprenderse los músculos y qué movimientos hacen. Bien, para poder nosotros trabajar en coordinación con el lado que sí funciona en el paciente, del rostro. Bien, entonces, a estos niveles se dan las alteraciones motoras, a nivel de la musculatura que ustedes ya han visto. Bien, entonces, básicamente va a haber primero una debilidad o ausencia de movimientos en la frente, párpado, mejillas o labios del lado afectado. Bien, ya dijimos que la persona va a tener dificultad para cerrar los ojos, para sonreír o fruncir el ceño, así como él, mira. Mira. Sonríe. Un solo lado jala. Cierra los ojos. Solo cierra un lado, el otro no. Mira. Elévame la ceja. No puede de un lado.
Bien. Frunce el ceño, moléstate. Tampoco. Un lado va a arrugar, el otro no. ¿Ves? Entonces, vamos a encontrar que hay una asimetría facial y la dificultad para realizar los movimientos que ya hemos estamos mencionando. Bien. Nuevamente, si ustedes evalúan al paciente, tienen que pedirle que haga todos estos movimientos, ¿bien? Como sonreír, cerrar los ojos, elevar la ceja, molestarse o fruncir el ceño, para que ustedes evalúen el grado de lesión que él tiene. Si es leve, moderado o es grave, pues, ¿no? Aquí, ¿bien? Ya ustedes saben, miren más o menos cómo se ramifica el nervio facial y todas esas partes del rostro se van a ver afectadas. ¿Bien? También va a haber una alteración a nivel de gusto. Bien, la lengua es uno de los signos de alarma que primero aparecen. Bien, cuando el paciente va diciendo, "Voy, pero va comiendo, de repente se levanta hoy día y comienza a comer y comienza a perder el gusto, siente que ya no es igual o que hay algo raro, no se le siente muy bien el gusto de ese lado, puede ser el primer signo, uno de los primeros signos de alarma que aparecen cuando le va a dar una parálisis facial. Bien, básicamente uno de ellos es la pérdida del gusto. Bien, ahí está. Cuando hablamos nosotros de que hay una parálisis facial tanto periférica como central, ¿no? Es el séptimo par craneal y es súper importante para la expresión facial. Este nervio emerge del tronco del encéfalo entre el puente y el bulbo raquídeo, atraviesa el hueso temporal a través del conducto facial y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo para distribuirse por toda la cara. Recordemos que este nervio controla todos los músculos de la cara relacionados con sonreír, fruncir el ceño, cerrar los ojos, entre otros movimientos. Una lesión en este nervio puede causar parálisis facial, como en la parálisis de Bell, afectando la movilidad, el gusto y la producción de lágrimas y saliva. Si te ha gustado el video, no te pierdas el nervio facial. Bien, vamos a ver una de las diferencias entre una parálisis facial periférica, llamada parálisis de Bell, y una parálisis facial de origen central. Bien, ¿hay diferencias entre ellas? Sí. Básicamente, a niveles de lesión, en una parálisis facial periférica, que es la más común, la que ustedes ven que un lado de la cara del rostro pues cae por completo, entonces la lesión se estaría dando en el séptimo par craneal o nervio facial después de que sale ya del tronco encefálico, es decir, en su trayecto. ¿Ve? Mientras que cuando es central, ya la lesión va por encima del tronco encefálico, ¿bien? A nivel ya mismo propiamente cerebral. ¿Qué más? Miren ustedes, cuando es parálisis de Bell periférica, afecta toda la hemicara, es decir, frente, párpado, mejilla, ojos, mentón, boca, de todo, es decir, toda la parte de la mitad del rostro, ¿ya? De arriba abajo. Sin embargo, cuando es central, vamos a ver que solamente la parte inferior de la cara, del lado opuesto a la lesión, es decir, boca y mejilla, entonces solamente ellos se ven afectados. Sin embargo, la frente y párpado van a poder moverse de manera normal. Bien, es decir que cuando es central, pues, lo más probable es que solamente esté afectado de un lado del rostro, pero a niveles de la nariz para abajo. Bien, boca, mejilla, nada más. Párpado y frente se mueve normal. Bien, entonces, a nivel de manifestaciones motoras, vamos a ver que la parálisis de Bell, la parálisis facial común, la que nosotros mayormente conocemos, es que el paciente no va a poder cerrar los ojos, lo que ya hemos visto en el video anterior del paciente, ¿no? Le pides que haga los movimientos, no lo puede hacer. Lo hace de un lado, pero del otro está completamente caído. Bien. Sin embargo, de la parálisis central es distinto, ¿no es cierto? Va a haber una dificultad para sonreír o para mover la comisura labial del lado opuesto a la lesión. Bien, quiere decir que si la lesión se dio en el lado izquierdo, pues el problema va a estar del otro lado, del lado derecho, y viceversa. Bien, a ver, sus micrófonos, por favor. Creo que Leonardo Solano está su micrófono abierto. ¿Quiere acotar algo?
o preguntar. Leonardo Solano, ahora es Rosa Amelia, por favor. Tu micrófono está abierto. Bien. En cuanto a las causas, por aquí preguntaron también cuáles son las causas. Bien, a nivel de parálisis de Bell, vamos a ver que se da mayormente por infecciones virales, es decir, del herpes simple o algún traumatismo, de repente alguna cirugía que se haya hecho a niveles del rostro, a nivel del maxilar, por donde nosotros ya vemos que sale el nervio facial y se ramifica, pueden de repente por ahí, pues generalmente, por ejemplo, ¿no? Las personas que se hacen bichectomías, ¿no? Las famosas bichectomías, reducción de las mejillas. Entonces, a veces dañan por ahí un poquito, o el nervio y puede quedar ahí, o puede provocar una parálisis facial. Ha pasado, he visto esos casos, ¿ya? Bien, ¿qué más? Bueno, por infección de los oídos o ya tumores a nivel de trayecto en el nervio en el peor de los casos. Bien. Sin embargo, en una parálisis facial de origen central, generalmente obedece a otras causas como un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, hemorrágico, un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, por ejemplo, ¿no? Tumores cerebrales, etcétera. Bien. O subyacente a otros problemas neurológicos como esclerosis múltiple, etcétera. ¿Bien? O ya pues a un golpe pues ya intracraneal, pues de repente la persona sufrió un accidente, ¿no? O algo por el estilo. Bien, bien. Entonces, ya cuando hablamos de el nervio, digamos de la anatomía, vamos a ver que el nervio facial es mixto, es decir, tiene un 58%, más o menos la mitad de sus fibras son motoras. Bien, motoras. Entonces, lo que va principalmente a estar afectado son los movimientos. Bien, sin embargo, también va a haber un problema más o menos de otra parte, más o menos 25, 24-25%, donde se va a ver afectada, por ejemplo, la secreción glandular. ¿De qué glándulas estamos hablando? ¿De qué más se va a ver afectado, dijimos? Glándulas lagrimales y también salivales. Bien, entonces no olvidar esto, ¿ya? También podría afectarse también la sensibilidad del oído. Aquí. Del nervio facial. Los ramos colaterales del nervio facial serán Profesor, buenas tardes, una consulta. estos se dividirán en Sí, le escuchamos. Hola, Juliet. ¿Es Sí, posible que la parálisis facial, hola, buenas tardes, es posible que cuando una persona es hipertensa o le da un episodio, por ejemplo, que agarra mucha cólera, es posible que eso dé una parálisis facial de sí, Bell? claro. Ah, En este caso podría, sería en este caso sería una sí, parálisis facial periférica o sería central, ¿no? claro, pero central quiere decir de que en esa persona hubo un problema mayor que también trajo como una consecuencia la parálisis facial. Me dejo entender. Por ejemplo, que por la presión alta, por la cólera, etcétera, haya hecho un accidente cerebrovascular y no solamente tuvo un problema a nivel de rostro, sino también de medio cuerpo. No, lo que pasa es que le explico, yo tengo una paciente justamente parálisis facial, que por eso fue que quise hacer el Zoom, y Ujú, ella realmente no le han dado, a ella no le han dado un diagnóstico del por qué le dio la parálisis facial, pero ella tiene toda claro. la hemicara izquierda, o sea, todo el lado izquierdo paralizado, o sea, es periférica, Ujú. Sí, es pero no periférica, claro. encuentran la causa. No, es que mayormente no hay una causa específica, solo son, digamos, teorías de las posibles causas que pueden haber. Causa. ¿Sí? Ok, Justamente ahorita vamos a hablar, vamos a llegar ahí ahorita. Bien. Pero sí las mencionamos un ok, poquito, gracias. que eran una de las causas se sobreentiende que es a niveles de infección viral, ¿bien? Y Ajá, etcétera, ¿no? Ok, sí, sí, Roxa- ok. Roxana, tu micrófono, por favor. Bien, ahorita llegamos justamente a la parte de las causas, ¿ya? De justo estas teorías de las que posiblemente sean las causas de la parálisis facial. dos ramos. El ramo intrapetroso
que se encontrará por dentro de la región petrosa del hueso temporal, y el ramo extrapetroso, que estará por fuera de la región petrosa del hueso temporal, es decir, cuando sale del agujero estilomastoideo. Con respecto a los ramos intrapetrosos, tendremos solamente el nervio estapedio. Este se origina en la porción mastoidea en dirección anterior, llegando a la cavidad timpánica, para inervar al músculo del estribo, el cual controla la amplitud de las ondas sonoras que ingresan al oído interno. Ramos extrapetrosos. Todas las ramas saldrán después de la emergencia del agujero estilomastoideo. Primero tendremos la rama comunicante con el nervio glosofaringio. Este se dirigirá medialmente por delante de la vena yugular interna, cruzando al nervio vago y al nervio accesorio, y llegará por debajo del ganglio inferior del glosofaringio. Nervio auricular posterior. Este será el único nervio que se dirige hacia atrás entre la apófisis mastoides del hueso temporal y por la entrada del conducto auditivo externo. Se dirigirá hacia arriba y se dividirá en dos ramas. El ramo auricular, que va a inervar los músculos posteriores de la oreja, y el ramo occipital, para la porción posterior del músculo occipitofrontal. Ramo digástrico. Este inervará el vientre posterior del músculo digástrico, ya que el vientre anterior lo inervará el nervio trigémino. Y también tendremos el ramo estiloioideo, el cual inervará al músculo estiloioideo. En el siguiente video abordaremos las ramas temporofacial y cervicofacial. Bien, continuamos, ¿ya? Bien, lo que justo estábamos hablando. Bien, ok. A niveles de ya de estadísticas, más o menos hasta este año, entre el 2022 y 2025, más o menos, bien, estamos hablando de un rango entre 11 y 40 personas por cada 100.000 habitantes. Bien, entonces, más o menos esta es la incidencia de parálisis facial, no solo en Perú, sino que a nivel mundial se da una estadística casi parecida. Bien, más o menos entre 11 a 40 personas por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial también esto se replica aproximadamente. Bien, en el Perú no es la excepción. Bien, no es la excepción. Ok, ahora sí vamos a hablar un poquito de la etiología, es decir, cuáles son las posibles causas, aunque a veces no les saben explicar bien, o no se puede determinar cuál podría ser la causa. Bien, pero sí hay factores de riesgo que pueden predisponer a la persona a hacer una parálisis facial, generalmente periférica. Bien, la más común es la periférica. La persona puede moverse, puede hacer sus actividades de vida diaria con normalidad, salvo la parálisis de medio rostro. Bien, porque ya cuando hablamos de una central, ya estamos hablando que la persona también tiene paralizada medio cuerpo, no solamente el rostro. Es posible, ¿ya? Mayormente van asociados así. Entonces, cuando nosotros hablamos de una parálisis facial, lo primero que pensamos todos es la más común, donde solamente es la periférica, ¿bien? Donde solamente se afecta el rostro, una mitad, toda la mitad de un rostro paralizado, ¿bien? Entonces, las hipótesis más conocidas o más que quizá resuenan un poco más en este tipo de parálisis es la hipótesis infecciosa, ¿bien? Es decir, que el virus del herpes simple, no el genital, sino el herpes simple de tipo 1, pues hace reacción. Ahora, ¿por qué haría reacción el virus del herpes zóster en el cuerpo de ciertas personas? Quizá porque bajo su sistema de defensa, estuvo sometido a mucho estrés, bien, tiene alguna patología que no solamente le dispara la presión, sino que también le baja la inmunidad, por ejemplo. Entonces la persona puede hacer que su cuerpo pues esté predispuesto para que el virus haga reacción. Y el virus del herpes tiene predilección por alojarse en nervios. Bien, nervio en el que se aloja lo paraliza. Por ejemplo, ¿qué pasa si este virus se aloja en nervio peroneo? Produce el famoso síndrome de pie caído. Bien, he tenido paciente con ese tipo de pie justamente después de un cuadro de herpes. Bien, es decir, el paciente hizo reacción al herpes de tipo 1, comenzaron a salir ampollitas, en este caso a nivel del glúteo, pierna, cintura, y de repente pasó el cuadro que fue doloroso y después, ¡boom!, pie caído.
Ahora, a niveles faciales no se va a ver el tipo, la reacción del herpes en cuestión de, no vas a ver pues rash, ampollas, no lo vas a ver, pero sí posiblemente el virus ya se alojó a nivel del nervio y paralizó medio rostro. Bien. Ahora, las personas que han tenido parálisis facial, ¿pueden volver a tenerla? Sí, porque ya demostraron a la primera que su cuerpo está predispuesto a hacer reacción ante esta posible causa. Bien. ¿Qué más? Vascular, es decir, traumatismos, hipertensión, lo que justo mencionabas tú, no recuerdo tu nombre, pero ¿no? Que intervino la luna. Entonces, justo, ¿no? Bueno, mi paciente es hipertenso, tuvo una cólera, ok, es reactivo a las emociones. Ya, también podría ser una de las causas vasculares de una parálisis facial. Bien, lo mismo que si hubiese diabetes, tumores. No quiere decir que todos los diabéticos van a tener parálisis, no, pero sí es un factor de riesgo. Bien, ok. ¿Cómo se manifiesta la parálisis facial? Ok, profesor, ¿y cómo sé yo que puede ser cómo detecto de manera temprana la parálisis facial? Bueno, es Doctor, ¿se poco puede hacer una probable. pregunta? Sí, claro, claro. Hay casos en donde se ha visto problemas de absorción de cianocobalamina y Ya. en mi caso me encontraron problemas de absorción. Entonces Ah, siempre tengo que ya. estar tomando y dosis, grandes cantidades. Y por tercera vez he tenido esta parálisis facial. Ah, En mira. este caso, ¿en qué grupo iría? ¿El problema de absorción de B12 neurodegenerativa o un tema genético o qué? Ah, podría ser genético, es posible. Quizá no lo descubriste a temprana edad, pero de repente llega un punto en el que ya, pues no, ya, ya no, ya necesitas estar medicado, ¿no? Porque si no, ya, pues es una deficiencia, digamos, por cuestiones más genéticas que otra cosa. Que no es común, ¿ah? No es tan común. Sí. Digamos, dentro de las causas de la parálisis facial, no está dentro de las causas más comunes. Pero también puede ser una de ellas. Como ya tú lo. Mira, a ti te ha dado 3 veces ya, ¿no? Sí, y tengo que periódicamente inyectarme cianocobalamina, ¿no? Claro, claro. O sea, digamos que es un tema ya más por una. Ese problema de absorción obedece más a una causa ya genética. ¿Me entiendes? Y hay Más. casos también Sí. donde la persona está con una temperatura muy elevada y sale a lugares fríos donde hay nieve, donde el tema del contraste es muy antagónico y se han Sí, dado parálisis también. ¿Ahí en qué orden iría? ¿En qué grupo de la clasificación dada por usted? acá, a ver. Podría ser aquí, dentro de estas, aunque no lo hemos mencionado aquí, pero podría estar aquí un cambio de temperaturas. En el tema vascular, a niveles vasculares. Podríamos incluirla ahí, porque definitivamente no es infección. ¿Bien? Simplemente es un tema de cambio brusco de temperatura donde podría predisponer al cuerpo a que haga reacción al virus. Ahí Podría ya ser sería más a un factor ambiental, ¿no? ambiental, sí. Pero digamos que dentro de las causas son las menos comunes, ¿no? Normalmente obedecen sí al tanto a infección viral como de repente a temas hipertensos o factores más más somáticos, que en cambio, cuando ya hablamos de un cambio de temperatura brusco, es más ya, digamos, menos común, pero también se da. Lo he visto en algunos casos en los que he tenido, muy pocos en realidad, tal vez uno o dos de todos los que he tenido ha sido porque mencionaron de repente, es que estuve con el cuerpo caliente y salí al aire. Mayormente no mencionan eso, no, no se da ahí. Se da mayormente porque, mayormente, ¿qué refieren los pacientes? Tuvo un cuadro de estrés durante mucho tiempo. Eso sí, es lo más común. Otra cosa que los pacientes te refieren, que coinciden casi la mayoría, es que tuvieron trastornos del sueño, no durmieron, llevan mucho tiempo durmiendo poco, em, tienen demasiada tensión muscular, o sea, es propio del estrés, reacción al estrés, por ejemplo, ¿no? Y puede que también sean personas que tienen tensión alta y no se la han controlado. O no saben que son hipertensos, mejor dicho. ¿Ve? Pero allá al momento de hacerles, cuando tuvieron la parálisis facial y fueron
por emergencias y le midieron la presión, resultó que tenía la presión alta o medianamente alta. Entonces, estos factores de riesgo, mientras más se agrupen, quizá más propensa está la persona a desarrollar una parálisis facial, más que otro tipo de causas, ¿no? Que seguro las hay, como el tuyo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienes También podría ser multifactorial, ¿no? multifactorial, así es, tal cual, tal cual. Pero si vamos ya a la parte de la anamnesis del paciente, cuando vemos las causas y le preguntamos al paciente cómo era su estilo de vida un poquito o hacia qué estaba él sometido en factores ambientales, ¿no es cierto? Es decir, en el trabajo, en la vida familiar. Son personas que mayormente refieren, lo que tienen en común es que mayormente tienen un buen tiempo ya sometido a estrés, por ejemplo, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea con la familia, bueno, etcétera, está ya sometido a un buen tiempo al estrés. Otro, como ¿no? Lo que justo te decía, es que también el paciente manifiesta que él no sabía que era hipertenso o que tenía la presión alta. Entonces, por ahí que ya vamos juntando dos factores de riesgo, ¿no? Otro, que el paciente, por ejemplo, también, em, por alguna razón, por alguna razón, su sistema de defensa bajó, su inmunidad. De repente comenzaron a enfermarse un poquito más, eh, fueron más propensos a coger enfermedades infectocontagiosas como la gripe, que aparentemente no tiene nada que ver, es cierto, pero sí es un signo de que su inmunidad pues está bajando, ¿sí? Está bajando. Por ahí que esos factores de riesgo siempre son comunes en los pacientes que desarrollan parálisis facial, salvo aquellos que pertenecen al grupo, por ejemplo, donde tú estás, ¿no? Donde tienes una condición que pues no asimilas bien, entonces tienes que estar dependiendo, ¿no? De la hidroxicobalamina, me dijiste, ¿no? Cianocobalamina, B12. Ah, la B12, ya, ok. Entonces, ¿ves? No asimilas bien la B12, ¿no? Entonces, por sí tienes que estarte inyectando para un buen funcionamiento a nivel nervioso o una buena salud a nivel de nervios. Entonces, y en general, ¿no? Entonces, salvo estos casos que son más aislados, mayormente se dan por las otras causas. Bien, aunque puede variar de persona a persona igual. Hay algunas asociaciones a colapso a síncope también. Colapso a A síncope. síncope. Ya. No lo he escuchado, ¿ah? No, no, no. No es, si se la hay, pues es muy poco frecuente. No, como te digo, no la he escuchado normalmente. ¿Me dejo entender? He visto pacientes que han ingresado a hospitalización por colapso síncope y a la paralela les ha dado la parálisis facial. Ya, pero es que más o menos en qué incidencia, Después con qué de incidente. una noticia de súbito que los preocupó demasiado y se desvanecieron y al Ajá. despertar ya también tuvieron al paralelo la parálisis. No, claro, pero me refiero si bien es cierto, sí, sí puede darse, pero digamos, ¿cuántos pacientes has visto de la misma forma que se ha manifestado el parálisis? En 2 años que he trabajado en una clínica, lo he visto una docena de veces. Entonces no es tan poco, ¿ah? No es tan Sí, no es poquito, ¿ah? tampoco. No es Sobre tan todo poquito. en personas de que están a cargo de empresas, que están a cargo de organizaciones, ¿no? Obviamente que también va acumulando ahí el tema del estrés, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, 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 sí. Eh, digamos que no es, digamos, no es tan poco común, en realidad parece que es más común de lo que se piensa, según lo que tú me dices, ¿no? O sea, sí, sí, tiene sentido, pero son personas que mayormente están incompleto en mucho tiempo con estrés, ¿no es cierto? Tú lo mismo lo estás mencionando. Personas que están pues todo el tiempo trabajando, poco descanso, mayor situaciones de estrés. Llega un momento en que, ¡pum!, colapsan, pues, ¿no es cierto? Ya hay un tema ahí
eh, pues de disminución del flujo de la sangre al cerebro, ok, se levantan y pueden que te, ¿no es cierto?, hacen parálisis facial. Sí, claro, claro que sí. Si lo vemos desde ahí, tiene todo un sentido, ¿no? Tiene Sí, más, sí, tiene todo un poquito más, se arma un poquito mejor las causas de la parálisis facial en este caso, ¿no? O en casos como los que tú mencionas. Sí, sí, tiene sentido, claro que sí. Gracias por tu sí. acotación, muy importante. Te lo agradezco. Claro que sí. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está, mira. A veces, bueno, mayormente inicia de manera brusca. Bien, una de las pacientes, bueno, no una, sino varios de los pacientes mencionan, bueno, me desperté y sentía que ya no, cuando comía algo, ya no sentía mucho el gusto, ya. Y de repente alguien por ahí se dio cuenta, oye, tu rostro comenzó, mira, está medio raro. Ya cuando van para emergencia ya el rostro cayó, ¿no? Más o menos la debilidad completa, se da en un promedio de 48, 48 horas. Bien, la simetría facial, es decir, la dificultad para hacer gesticulaciones, ya sea bueno, de un lado del rostro, ¿ya? Mira, así lo vas a ver. Hola, es Rosy. Una parálisis facial periférica hace una semana exactamente. Antes de llegar a esto, hubo muchas señales o síntomas, los cuales eran pulsaciones en mi ojo. Este es el lado afectado. Me palpitaba mucho el ojo, dolores en el oído, en la parte de atrás, acá la espalda alta, hormigueo, hormigueo también de la mitad de la cabeza, era este lado, dolor de cabeza leve, que se iba y venía, se iba y venía, este, y pues son las señales, zumbido de oídos. Si sientes alguna señal de estas, ve a tu doctor y atiéndete. Bien, más o menos podríamos instruir, bueno, darnos nosotros cuenta de que si hay, o experimentamos alguno de estos signos, podríamos nosotros estar anunciando nuestro propio cuerpo de que va a ocurrir una parálisis facial. Bien, no necesariamente van a estar todos presentes, pero sí van a haber posiblemente más de uno en el que sí, pues efectivamente tenemos que nosotros estar atentos. Bien, sobre todo para ir oportunamente a emergencias. Bien, ok chicos, entonces vamos a dar un break rapidito de unos 8 minutos y luego continuamos, ¿ya? Seguro va a entrar algún asesor para hacer algunos anuncios y luego continuamos, ¿ya? No se vaya, no se vaya. Es una enfermedad en la que después de que tuvimos una infección por una bacteria, por un virus, nuestro sistema inmune se equivoca y empieza a hacer que las terminaciones nerviosas, específicamente los nervios motores, los que causan el movimiento, no funcionen de manera adecuada. Usualmente el Guillain-Barré va a ir generando una parálisis progresiva hacia arriba. Empieza de lo más distal, dentro de manos y pies, va subiendo y finalmente llega al rostro. Eso no significa que haya pacientes que no puedan empezar y debutar con la parálisis en el rostro. Otra característica es que el Guillain-Barré nos va a dar una parálisis muchas veces bilateral, porque está afectando, por supuesto, los nervios de ambos lados. Al ser una enfermedad autoinmune, no es que solo el sistema inmune afecte o ataque un lado de la cara, usualmente va a afectar los dos. Lo mismo puede llegar a pasar cuando tenemos una enfermedad autoinmune que no afecta tal cual los nervios, como pasa en el Guillain-Barré, sino que está afectando los vasos sanguíneos y especialmente los vasos sanguíneos que llegan a los nervios. A este se le conoce como vasculitis, una de las más frecuentes es la enfermedad de Wegener. Y esta enfermedad de Wegener va a causar, entre otras cosas, que los vasos sanguíneos se inflamen, básicamente en algunos casos que se tapen o se destruyan, y entonces no vamos a tener una buena irrigación de los vasos sanguíneos de los nervios. Una vez más, llevando a una disfunción, y esta disfunción puede llevar a parálisis facial. De nuevo, en enfermedades autoinmunes vamos a encontrar con mucho más frecuencia parálisis de ambos lados de la cara. Si es solo un lado, es menos probable que sea autoinmune. Para diagnosticarla, por supuesto, además de esta parálisis que estamos encontrando, usualmente con estudios de sangre, buscando anticuerpos y con, por supuesto, la consulta con un reumatólogo experimentado, nos va a mostrar cuál es la patología autoinmune
y en muchos casos, aunque no en todos, se puede lograr controlar a través de medicamentos que bajen el sistema inmune, conocidos como inmunosupresores. Las intervenciones médicas son otra de las causas más o menos frecuentes de parálisis facial. Y aquí tenemos, en primer lugar, los medicamentos que causan neuropatía, y así como puede causar neuropatía en pies y en manos, también lo pueden causar en los nervios faciales. Es menos frecuente, afortunadamente, pero puede llegar a pasar. Ya tenemos todo un video de medicamentos que causan neuropatía en la parte de arriba. En segundo lugar, tenemos las cirugías. Si por supuesto van a operarme algo que está cerca de mi nervio facial, es posible que la inflamación asociada a la cirugía cause la disfunción del nervio, o también es posible que desafortunadamente durante la cirugía se lesione el nervio y entonces yo quede con una parálisis facial. Y en algunos casos esta se puede revertir, en otros casos el daño es profundo y ya no se puede revertir. Lo mismo pasa con la neuropatía causada por medicamentos. De pronto puede ser muy profunda y ya no se revierte. En otros casos, cuando se suspende el medicamento y se cambia por uno apropiado, se puede recuperar la función del nervio y recuperamos, por supuesto, la movilidad facial. Finalmente, aunque no le estoy dando una categoría tal cual, el trauma, es decir, un golpe fuerte que esté afectando, una fractura y demás que esté afectando mi nervio, también es una causa similar a la cirugía que me puede llevar a una parálisis facial. Y básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Como siempre, antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar el canal con una donación mensual de $1 o de $2 y dedicarle este video a Farmacias Asociadas de Ecuador, Fernando FR, Emanuel Suárez, Bien, vamos pasando ya a lo que vamos a ir pasando a la parte ya de la rehabilitación de la parálisis facial. Bien, ya habiendo quedado claro ya acerca de las posibles causas de la parálisis facial y de los grupos de riesgo, pues vamos a ver un poquito acerca de los grados de la parálisis facial. Bien, aquí ustedes pueden ver este cuadro, bien, la escala de House-Bachmann, donde vamos a pedir al paciente que realice mímica, realice movimientos del rostro, en la cual nosotros tenemos que ver la gravedad, hasta qué punto pueden mover y hasta qué punto no. Ahí tenemos, mira cuántos grados, ¿ves? Vamos a verlo ustedes, ya lo van a verlo después con más detenimiento. Bien, cuando es grado 1, cuando es grado 2, hasta el grado 6. Bien, donde ya después es parálisis total, sin movimiento, ¿no? Bien, básicamente aquí va a explicarlo de una manera, vamos a verlo rápidamente para seguir pasando, ¿ya? Para seguir avanzando. Este nos ayuda para evaluar el nivel de afección del nervio facial. Esta se divide en 6 niveles clasificados según la categoría de que tiene. Entonces nos vamos a ir con 5 expresiones y vamos a evaluar de forma global. Muy graciosa. Lo es. Perdón, ya, a ver, Janet Quiñones, tu audio está perdido. He prendido, perdón, por favor, apágalo. Y vamos Gracias. a ojos, la boca. Entonces, yo le voy a pedir a mi paciente que lleve sus cejas hacia arriba. Entonces, de acá vamos a evaluar más que todo lo que es la frente. Vamos a buscar una función y si hay movimiento o no. En este caso, si hay movimiento, entonces lo tomamos como normal. Nos vamos a los ojos. Le voy a pedir que cierre los ojos, normal. Y ahora el tercer movimiento es que cierre los ojos fuerte. Entonces acá vamos a ver si hay un cierre completo o incompleto y si hay un cierre mínimo. Entonces acá pues también vemos que es normal. Ahora nos vamos con el cuarto movimiento que es sonreír. Entonces le vamos a pedir que sonría lo más que pueda. Entonces acá estamos evaluando si es asimétrica la sonrisa o es simétrica, si su risa es ligera o no. En este caso es normal. Entonces ahora el quinto movimiento es fruncir la nariz. Acá estamos evaluando de forma también global, porque acá pues es como que una observación más detallada si hay debilidad superficial, desfiguración. Y entonces esto nos lleva a que nuestra paciente está en grado 1 y hace que su clasificación es normal y su porcentaje es un 100%. Gracias.
Ujú, bien. Entonces, según la escala de House-Blackman dice que según los grados de deficiencia en el movimiento va a ir dándonos un mayor grado en lo que es la disfunción. Bien, en lo que es la disfunción. Ok, ya hemos visto esto de aquí, ya está por demás decirlo. Ok, en mi evaluación fisioterapéutica, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a prestar atención a dónde? A los signos y a los síntomas. Bien, si hay dolor, hay insomnio, náuseas, cefaleas, podrían estarme indicando un problema mayor. Bien, si hay efectos colaterales de los medicamentos, el test de House-Blackman y también la sensibilidad. ¿Qué más? Puntos neurálgicos, es decir, a ver, ¿es la primera vez también de repente que le dio o no le dio la parálisis facial? Entonces voy a tener en cuenta todos estos signos de evaluación, ¿ya? Voy a mi evaluación. ¿Qué más? Mira, vamos también a valernos de un control postural, por ejemplo, para la cara, cabeza y cuello. Vamos a también valernos de la masoterapia. Bien, masajes, sí, masajes, pero ¿de qué tipo? ¿Son iguales que los del resto del cuerpo? Vamos a ver que no es así. Bien, básicamente, según la etapa en la que estemos, vamos a usar vamos a decidir qué tipo de masaje usamos. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Pues tiene efectos reflejos y mecánicos. Bien, bien, en cuanto a ejercicios pasivos, sí, es cierto, tú vas a pedir al paciente que haga ciertos movimientos del rostro, pero como él no lo va a poder hacer de un lado, tú lo tienes que ayudar a hacer por él. Bien, en una primera etapa lo haces por él, hasta que veas el movimiento, comiences a sacar los movimientos, aunque sea mínimos. Una vez que tienes movimientos mínimos, comienzas a hacerlo de manera activa, asistida. Bien, señor, sonría. El señor va a sonreír, pero del lado afectado un poquito vas a ver tensión muscular. Ahí completas el movimiento tú. Activo, asistido. Bien, ya después pasarás a ejercicios activos, por ejemplo. Bien, donde ya él lo va a hacer por sí mismo, aunque con deficiencia, pero ya él puede hacerlo por sí mismo y tú completas el movimiento. Bien, eso nos ayuda a qué? A aumentar el tono muscular, aumenta la potencia, aumenta la resistencia del lado afectado del rostro. Específicamente los movimientos como cuáles: levantar la ceja, cerrar los ojos, fruncir la nariz, fruncir el ceño, sonreír, hacer como un puchero cuando tú llevas los labios hacia abajo, también. Bien. Y también vas a poder hacer la terapia orofacial. Te pones un guantecito quirúrgico y vas a comenzar a hacer descontracturas por dentro de la cavidad oral. Bien. Ok. La fase aguda, ¿cuánto va a durar? Más o menos de 0 a 2 semanas, donde el paciente pues básicamente va a necesitar protección ocular y va a ser recetado con medicamentos. Bien. Ya después, bueno, mejor dicho, en fase aguda, ¿con qué puedes tratar? Pues básicamente puedes hacer uso del láser. Ahí están los parámetros. A 5 Joule por centímetro cuadrado, pulsado, bien, no continuo, sino pulsado, a una frecuencia de 100 Hz, más o menos por 5 minutos, ¿ya? Si es ultrasonido, pues a niveles superficiales, a 3 MHz, pulsado porque lo que queremos es bajar la inflamación, no queremos calor profundo, a una frecuencia de 100 Hz al 10% de trabajo, ¿ya? Más o menos por ahí. Bien, entonces, ahí también hay que ver otras características, otros signos como cuáles. De repente el paciente está deprimido, o de repente el masticar se ha mordido, ¿no es cierto? Ya hemos visto que tiene alteraciones oculares. Este, y bueno, al paciente que ustedes ven aquí, por ejemplo, se le ha puesto pues algunas ayudas, perdón, para que él pueda mantener pues el rostro de cierta manera simétrico, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Igual acá, mira. Cuando hablamos de control postural es ayudarnos con estos parches, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder ayudarle al paciente a mantener pues la vista cerrada y prevenir pues que la resequedad del ojo, ¿no? Mire, como ustedes ven acá al comienzo, en esta imagen el paciente pues si duerme no va a poder cerrar por completo. ¿Qué hacen aquí? Le ponen un esparadrapo aquí, chiquito, y podemos ayudarle a cerrar. Bien. Dice, ¿y cómo sería si una mujer está gestando y se le paraliza la cara? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, sí, sí o sí va a tener igual que ir al médico.
Y por lo general se puede hacer un tratamiento de parálisis facial sin problemas en una mujer embarazada. Desde el punto de vista fisioterapéutico, se le puede hacer un trabajo de rehabilitación facial sin problemas. Bien, lo único que sí van a tener en cuenta es qué medicamento el doctor, el médico le va a dar. Bien, eso no lo recetan ustedes, lo receta el médico, es su doctor. Cuando va por emergencia, dice, estoy embarazada, ok, entonces ellos verán qué es lo que le recetan, ¿bien? ¿Qué es lo que le mandan? Pero desde el punto de vista de la fisioterapia se le puede abordar sin ningún problema, esté o no embarazada, no, eso no es ninguna contraindicación, ¿bien? ¿Dónde van a ir las compresas calientes? Si yo uso compresas calientes, ojo, aquí ya no estamos hablando en la etapa aguda, ¿bien? Aquí estamos hablando en una etapa ya donde bajó la inflamación, ya bajó todo, entonces ahora sí voy a yo comenzar a abordar con calor. ¿De qué lado? Del lado sano, ¿bien? ¿Por qué del lado sano? A ver, ¿quién me dice por qué del lado sano? ¿Por qué no del lado afectado? Bueno, del lado sano, ¿por qué? Porque el lado sano, como el lado aquí hay el otro, el contrario está afectado, efectivamente, muy bien Magali, se va a relajar más. Así es. Este lado está caído. El lado contrario está caído, el lado afectado está caído. ¿Yo para qué quiero relajarlo? Al contrario, yo quería activarlo para que vuelva a agarrar tono. El lado afectado jala, bien, se contractura, comienza a jalar, a ganar en fuerza, porque aquí ya no hay fuerza. Entonces, por eso pongo calor para relajar aquí y después activar acá manualmente. Bien. Ok, en la fase aguda, ¿qué se puede hacer? Según me pregunta CDLC, no sé qué significa, pero bueno. Bueno, acá está, en fase aguda, mira. Básicamente un tratamiento farmacológico y lo único que puedes hacer es esto, mira, ahí está. Usar esto de aquí para poder abordarlo de una manera pasiva, ¿bien? Aquí no vamos a hacer masaje, no vamos a hacer ningún tipo de abordaje manual hasta que baje la etapa inflamatoria. Bien, control postural también puedes hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, la fase aguda dura más o menos en promedio 2 semanas. No quiere decir de que va a ser así exactamente 2 semanas. Bien, pues va a ser según el grado de complejidad, el grado de afección que tenga el paciente por la parálisis facial. Si fue una parálisis leve, pues unos días estará en fase aguda, luego rápidamente eso baja y ya se le puede abordar. Si es una parálisis facial más severa, va a demorar un poquito más. También va a depender de la persona, de qué tipo de reacción haga la persona. No se puede determinar como una regla general, como sí lo sería pues en otras afecciones musculoesqueléticas, ¿no? Hablamos del daño nervioso y estamos hablando de que esto de persona a persona puede variar, pero en promedio va de 0 días a 14 días en promedio. Ya puede ser menos, sí, puede ser menos de 14 días, pero eso lo va a indicar generalmente el médico. ¿Ya? El doctor va a indicar eso. Pues lo que sí, pues nunca se toca al paciente, pues en los primeros 4 o 5 días, pues, ¿no? Ya, 3 4 días, ponle ya. Ahí sí, pues no se le hace nada, ¿no? Y después de eso hay que estar atentos a que el doctor le diga ya, inicia terapia, ¿no? A ver, vamos por aquí. Ahí está el ultrasonido, como ustedes ya lo hemos visto, de modo los parámetros. Ok, y después de que ya bajó la inflamación, el doctor le dice, ok, ya puedes hacer terapia. Bien. Sí, a ver, Magali me pregunta desde cuándo se puede abordar. Sí, desde el día 8, efectivamente, sí. Aproximadamente después de la primera semana. Es lo ideal. ¿Ya por qué? Porque hay que dejar que pase toda la fase inflamatoria. Bien, entonces durante la fase inflamatoria, como cualquier otra afección, como la inflamación, cualquier otra parte del cuerpo, hay que esperar un tiempo, unos días, para que esa inflamación baje y podamos abordar de una manera más general, usando casi pues, toda la herramienta manual. Bien, por ejemplo, ¿no? En otras patologías, la fase aguda pues suele durar en los primeros 3 días, ¿no? 72 horas al paciente no se le pone hielo, solamente se le pone el TENS, un vendaje compresivo y listo, no puedes tocarlo.
Bueno, pero ya cuando hablamos de una lesión a nivel de nervio, ¿no es cierto? La etapa aguda puede durar un poquito más, ¿bien? Puede durar un poquito más, porque tiene que pasar todo su proceso de antiinflamatorio. Bien, entonces el médico básicamente le va a recetar medicamentos y con eso se espera que baje la inflamación. Lleno en la zona afectada, no en el rostro, estoy hablando de patologías musculoesqueléticas, ¿ya? Musculoesqueléticas. O sea, en general. Bien, cuando hablamos de lesión nerviosa, básicamente aquí el trabajo lo va a hacer los medicamentos, ¿ya? Los que el médico le envíe. Bien, lo que el médico le envíe. Después de eso, ya que más o menos dura 7 días, 8 días, a la segunda semana ya podríamos considerar de repente ya abordarlo. Bien. ¿Con qué? Mira, cuando hablamos de después de los primeros 8 días, ya estamos hablando de una etapa subaguda de la inflamación. Bien. Ya, sí, claro, si el médico le indica hielo, puedes ponerle. O sea, compresa fría, mejor dicho, ¿no? En gel. Puedes ponerle para ayudar a desinflamar. El hielo tiene propiedades antiinflamatorias, pero principalmente, pues, em, principalmente va a ser la parte de los medicamentos, ¿ya? La parte donde, farmacológica. Bien, entonces mira, cuando hablamos de etapa subaguda, ¿ya con qué podemos abordar? Mira, ¿con qué podemos abordar? Calor, láser, masoterapia bilateral. Aquí ya puedes usar tratamientos manual. Pregunta, ¿el método de Roth? Sí puedes, pero en una etapa subaguda. Subaguda, bien. Todo tratamiento que involucre manual, es decir, el uso de las manos, ¿no es cierto? Este, tienes que hacerlo después, no en una etapa aguda, sino subaguda. Bien. Estímulos sensoriales táctiles, térmicos, propioceptivos, puedes usar para la parálisis facial, sí. Bien. Pero recuerda que generalmente tienen que pasar algunos días. Bien, vamos por aquí. Ya. Ya cuando pasa, pues la fase subaguda, ya iniciaste después de 8 días, pasa una semana más, unos días más incluso, ya puedes usar incluso todo esto, lo que ves aquí, ¿no es cierto? Conforme el paciente vaya avanzando. Bien. Primero los ejercicios van a ser ¿qué cosa? Pasivos. Tú lo vas a hacer por él. Bien. Tú le dices al paciente, sonríe, señor. El paciente sonríe, pero no se mueve. Tú mueves por él. Tú lo mueves por él en los diferentes gestos de la cara. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿puedes usar láser? Sí. ¿Puedes usar qué más? A ver. Electroterapia. Ya. Esto es lo que... Acá viene la controversia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se usa electroterapia o no se usa electroterapia? Escriban en el chat, chicos, o si no, prendan su micro y hablen. A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usamos electroterapia o no usamos electroterapia? Y los que dicen que sí, ¿qué tipo de electroterapia usarían? ¿Y en qué momento lo usarían? Bueno, aquí hay dos posiciones, ¿ya? Una posición dice que usamos la electroterapia eh, en las primeras 3 o 4 sesiones de la parálisis, de la rehabilitación, después de la etapa aguda, ¿no es cierto? De la fase subaguda para adelante, en las primeras 3 sesiones o 4 se usa electroterapia. Otros dicen que, bueno, yo no uso electroterapia hasta que, salvo que yo vea que no he sacado ningún movimiento a pesar que ya tiene pues muchas sesiones, ¿ya? Entonces hay dos planteamientos ahí, ¿no? Por lo general usan en las primeras 3 o 4 sesiones de terapia física. Bien. Ahora, ¿qué tipo de corriente se podría usar? ¿TENS? ¿Ustedes creen que, a ver, el TENS lo usan para estimulación motora, por ejemplo?
¿Qué dicen ustedes? ¿Se usa o no se usa? Jules dice, yo nunca he usado TENS. Muy bien. Claro, no tendría sentido usar TENS, ¿no? ¿Cómo nos podría ayudar el TENS si el TENS se usa para el control del dolor? El TENS principalmente es para el control del dolor, ¿no? Ya sea para estimular fibras de tipo A delta, A beta, fibras tipo C, según el modo que yo quiera, pues, ¿no? Para el control del dolor crónico o agudo. Pero si lo que tú quieres es estimulación neuromuscular, usarías, si no es el TENS, y dicen que sí pueden usar, o sea, algunos prefieren usar corrientes en las primeras tres o cuatro, ¿qué tipo de corriente podrían usar? A ver, punción seca, ¿es recomendable o no? No, no es recomendable. La punción seca se usa para el control del dolor. Bien, ya, ahorita vamos a explicar, Anthony. A ver, la parálisis facial, o sea, mejor dicho, la punción seca se usa para liberar bandas tensas o puntos gatillos de dolor. Bien, puntos gatillos de dolor. En caso de la parálisis facial no tendría yo ese problema, no tendría por qué usar punción seca. Bien, ok. Jules pregunta, agudo la primera semana, así es. Subagudo después de los 8 días en adelante, así es. Crónico después de los 15 días, sí, sí, es posible. Es posible. Bien, sí, después de los 15 días ya podrías tú abordarlo de... Bueno, va a depender también de qué tanto ganes con el paciente. Bien, de cuán rápido sea para él comenzar a sacarle movimientos. Entonces, va a pasar un tiempo, quizá un poquito más de 15 días, en los que de repente todavía es lenta su recuperación, pero ya puedes ir abordando de una manera un poquito más agresiva para él, en el sentido manual. ¿Ya? EMS, muy bien. Rusas, yo preferiría EMS. Si voy a usar, si yo, en lo personal, usaría corriente en las primeras tres o cuatro sesiones, usaría del tipo EMS. ¿Ya? Sí usaría el tipo EMS. Pero aquí hay un problema, ¿ya? Aquí surge otro problema, que cuando tú estimulas fibras, recolectas fibras, pero no las puedes necesariamente, no puedes aislar solamente algunas, a veces por la misma eh, estimulación eléctrica, estimulas fibras que no quieres. Y entonces, claro, puedes llegar a generar incidencias, efectivamente. Y lo que no queremos es eso, justamente. Por eso es que algunos no recomiendan usar la electroterapia en una rehabilitación de parálisis facial, salvo que a pesar de que tú estás haciendo tu tratamiento manual y ya, y ya, llevas un tiempo en el que a pesar que haces todo lo posible, no le sacas movimientos, ya podrías de repente ahí hacer algunas sesiones con las corrientes del tipo EMS. Pero por lo general no necesitas las corrientes para recuperar la función motora del paciente. Bien. A ver, el magneto, ¿se puede usar o no? Mm, mira, colocarle un solenoide al paciente en la cara, o meter la cara en un túnel, pues yo creo que no sería tan factible. Para eso está el láser, ¿no? Mejor lo harías con el láser. Pero el magneto, no, yo no lo pondría, honestamente. No lo pondría. Salvo, bueno, si el médico le indica, quizás es porque no hay otro agente que sustituya, ¿no? Pero de repente no tiene láser y bueno, y se manda magneto para la parte de antiinflamatoria, ¿no? Pero ah, no lo veo yo tan factible ponerle un solenoide en la cara, amarrarle al rostro pues los platillos, ¿no? O meterle el rostro en el túnel. No, no, no. Claro, no lo hagas tampoco. Yo nunca le he puesto un magneto a un paciente en el rostro. ¿Eh? Su médico, que no sé con qué criterio le podría mandar, pero por lo general sí pueden mandar láser, ¿no? TENS, es que miren chicos, el TENS tiene otras funciones. Tiene otras funciones, ¿bien? Generalmente lo usamos para cerrarle la compuerta al dolor agudo en modo normal o tratar dolores crónicos en modo bursátil o modulado, ¿no? Entonces, el Tensen Burst tiene ligera activación muscular. Activación muscular.
Es que va a generar contracciones, sí, pero mayormente lo que es, hacia donde está dirigido el TENS en modo bursátil es a la activación de la fibra, o sea, a la generar endorfinas a nivel de fibras A delta y fibras de tipo C. Entonces, mayormente se usa para el control del dolor. Ahora, sí podría de repente, pero no sería o sea, yo no lo usaría en lo personal. Preferiría no usarlo hasta que yo realmente vea que a pesar del tiempo no le saco movimientos al paciente, no lo puedo recuperar y le podría poner electro, pero no el tipo TENS, usaría el tipo EMS quizá, que si es para un estímulo motor, me dejo entender. Por esa razón, yo usaría más, solo en esos casos, quizá el corriente de tipo EMS. No usaría TENS, ya, yo en lo personal, pero bueno, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Yo digo en lo que mm, más o menos me ubico, ¿no? Bien. La acupuntura ayuda, sí, aunque no manejo la acupuntura necesariamente, pero he tenido o- experiencias en las que sí, los ha ayudado, pero no sé cómo lo manejan. Bien. Ok. Vamos rapidito terminando ¿Cómo ya. puedes estirar los diferentes músculos Mira, al vamos a tiempo ver para que cómo se siempre estiran, por ejemplo, los músculos del cuello, del rostro, ¿ya? y repetirlo si necesario? Como alternativa, puedes mantener el tejido por arriba y con la otra mano extender el músculo hacia abajo. Repita el estiramiento lentamente varias veces y compare siempre cómo se sienten los movimientos de estiramiento en el lado sano para saber cómo de elástico y suave debe sentirse el tejido y si necesita más estiramiento en el lado afectado. Para estirar la sien con dos dedos y tira suavemente hacia afuera. Bien, ustedes después van a verlo con paciencia. Estas PPT se las van a enviar a ustedes. Por interno le van a pedir a Secatesis, le va a enviar. Bien, entonces a ustedes aquí van a revisar los procedimientos de estiramientos de músculos del rostro con ya con más calma, porque ya por la hora ya tenemos que ir avanzando. Y van a ver, por ejemplo, ahí está el masaje tipo orofacial. Eso se hace con guantes, ¿ya? Pero como ella se lo está haciendo a sí misma, bueno, lo hace sin guantes, ¿ya? ¿Cómo se trabaja el masaje orofacial para comenzar a liberar tensiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Bien, vamos por acá. También vamos a hacer uso de técnicas manuales, por ejemplo, esta. Miren. Pases suaves, pases profundos. Liberar tensión. Pases circulares. Estimula flujo sanguíneo. Estiramiento muscular. Relajación muscular. Bien, Masaje. vamos por aquí también. Vamos a ver, por ejemplo, este tipo de abordaje. Luego de hacer ambos labios por separados, tenemos que ir juntos, mandando besito o formando el besito. Ya, recuerda que vimos los músculos de la cara al comienzo. Mira, en ese sentido vas a comenzar a trabajar los músculos según el movimiento que realiza. Por eso le dices, ya, ok, a ver, fru- eh, a ver, como que infla un globo, a ver, saque trompita, a ver, si saque trompa, le dices, ¿no? El paciente, y tú estimulas la contracción del músculo que hace ese movimiento. Por eso es que ella lo está haciendo, mira. Una vez hayamos concluido de la cara, vamos a pasar a la zona de la oreja. Con los dedos pulgares y con los índices los vamos a apoyar sobre el mentón y los pulgares van a ir a hacer la estimulación del músculo con el
¿Se dan cuenta? Todo es simétrico, de un lado y del otro. Luego pasamos de mejillas hacia las sienes. Bien. A ver, pregunta, ¿es mejor hacerlo sin guantes? ¿El masaje? Yo lo hago sin guantes, claro. Y uso aceite, un poco, o crema, porque no vas a hacer una fricción pues constante, ¿no? Crema está bien. Crema está bien. El orofacial se hace con guantes, pues. Ahí sí, con guantes. Ya, por ejemplo, mira aquí. Parálisis facial. Levantar las cejas de 10 a 12 repeticiones. Realizar el gesto de soplar de 10 a 12 repeticiones. Inflar las mejillas sosteniendo por 3 segundos. Fruncir el ceño de 10 a 12 repeticiones. Realizar el gesto de beso de 10 a 12 repeticiones. Es muy importante que exageres lo más que puedas cada gesto. Por ejemplo, ¿no? También podemos hacer el uso de un masaje de arrastre, donde tú pones dos dedos, medio y anular. Por ejemplo, le dices al paciente, no sonría. Ok, sonríe. Y tú completas el movimiento fuerte y sueltas. Fuerte, arrastras y sueltas. ¿Bien? Para que comenzar a buscar ya un mejor tono muscular del lado caído. El masaje, por ejemplo, de percusión también, el cacheteo, ¿no? De ese lado y después de ambos, ¿no? Pero principalmente del lado afectado. ¿Para qué? Para comenzar a devolverle la sensibilidad, el estímulo, para que ese músculo comience a responder. Puedes también estimular con diferentes texturas el lado afectado, por ejemplo, peine, toalla, agarrar un cubito de hielo, hacer un pequeño masaje con hielo, pero de arrastre, ¿no es cierto? Haces contacto, arrastras y sueltas. Haces contacto, arrastras y sueltas, siempre en sentido ascendente. Ya el frío también estimula el tono muscular. ¿Bien? Sí, es lo ideal sería con un espejo adelante. Sí, sí, sí. Si no hubiera, bueno, ni modo, pero lo ideal sería con un espejo adelante para que la persona a través de la vista pueda también darle estímulo a su cerebro. ¿Bien? Descansa. Arriba, descansa. Arriba, descansa. Vamos a arrugar la frente. 1, 2, 3. Cerramos el ojo. 1, 2, 3. Arrugamos la nariz. 1, 2, 3. Ahora en los colmillos, colmillo. 1 de los dos lados. 2, 3. Sonrisa ligera. 1, 2, 3. Sonrisa fuerte de los dos. 1, 2, 3. Beso. 1, 2, 3. Ahora puchero. Puchero. 1, 2, 3. Ahora el cuello ténsalo. 1, 2, 3. Bien. Estos son ejercicios activos asistidos, por ejemplo. A eso me refería, ¿ves? El paciente hace, no completa, tú le ayudas. ¿Bien? Ok. Igual, pues ahí vamos a ver después diferentes tipos de ejercicios para abordar una parálisis facial. También podemos hacer uso de materiales simples como los vasos, ¿no? Mira, un globo, bien, de manera lúdica, puede él también comenzar podemos usarlo para la rehabilitación. Masticar chicle, ¿en qué fase? Yo la dejaría para la última fase donde ya puede, pues ya ganó movimientos y ya de repente ahí lo mandaría a masticar un poco de chicle de rato en rato, tampoco a cada rato, porque puede tender a volverlo un poco, a volverlo rígido, ya no constante, pero sí en una etapa ya avanzadita. ¿Bien? Uy, vamos por acá. Ok. Aquí también vamos a ver una serie de, ya, de ejercicios
realizar un cierre parcial por la debilidad que hay. Donde ustedes van a poderlo ya ver con mayor paciencia después. Ahí les he puesto unos videos donde podemos ya valernos de ciertos ejercicios que podemos hacer también con nuestros pacientes. ¿Bien? Más o menos entre el 80 y el 85% de pacientes se recuperan por completo más o menos en 3 meses. Aunque como les vuelvo a repetir, va a depender de la edad del paciente y todo. Bien, yo he tenido pacientes que los he sacado en 8 sesiones, 15 sesiones, como hay pacientes que han tenido pues 20 sesiones y no tenían mucho movimiento. Generalmente me pasó eso con uno en particular, pues ya de avanzada edad, de muy avanzada edad. Entonces ya pues ni modo, ¿no? Hay pacientes en los que se requiere ya más tiempo, ya ahí podría haber considerado el uso de las corrientes de tipo EMS, etcétera. Bien, más o menos entre el 15 y 20% van a presentar secuelas, es decir, sincinesias, por ejemplo, movimientos involuntarios de músculos que no tienen que ver con el movimiento. Esas son las sincinesias, ¿ya? Y bueno, después eso también se puede desaparecer básicamente bloqueando el movimiento involuntario mientras que realiza el que sí le hemos pedido. Bien, ok, entonces chicos, eh, vean después los videos con paciencia, van a ver el abordaje, los ejercicios que podemos hacer y luego pues seguro nos vamos a encontrar en algún taller ya presencial para poder hacer ya bueno, una demostración o básicamente dar las consideraciones de manera presencial del abordaje. Bien, pero con estos videos tienen un buen material ahí para poder estudiar. ¿Las sesiones son diarias? No, interdiarias. Interdiarias tal vez 3 veces por semana, como máximo dos como mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al cuerpo a que asimile la rehabilitación, la terapia, pues. Si hacemos todos los días, pues no vamos a tener, el cuerpo no va a tener tiempo de asimilar lo que estamos haciendo, el del paciente, ¿bien? Entonces hay que darle un tiempo de descanso para que no sobreestimular, a eso me refiero. Bien, entonces interdiario estaría bien, como máximo 2 veces por semana como mínimo. Ya una vez por semana tampoco, pues no hay no, ¿qué va a avanzar el paciente? Pues? ¿Eh? ¿Diario? No, es que diario no se trabaja. Eh, Generalmente interdiario está bien. 3 veces por semana sería una buena, un buen número, un buen abordaje sería en 3 veces por semana, está bien. ¿No? Ya cuatro ponle a lo mucho, pero todos los días, no, yo no lo haría en hacia diario, ¿no? Bien, de las fases ya subaguda para adelante, 3 veces por semana estaría bien, ¿no? Ya cuando agarró ya más control, ha sacado quizá un poquito más de movimientos, puedes agregarle un cuarto día, pero después tiene que él tener periodos de descanso, pues. Y la idea no es sobreestimularlo, ¿ya? Sino dejar que el cuerpo asimile lo que se le está haciendo en la terapia. Chicos, ¿alguna otra pregunta ya para ir para cerrar? Nos hemos pasado 18 minutos. Pero vale la pena, ¿no? Sería más, pero bueno, ni modo. Este, bien, hasta aquí, muchas gracias. Conmigo ha sido todo por hoy. Les agradezco su asistencia. Vamos a tener este domingo, si no mal recuerdo, el taller de agentes físicos, donde vamos a poder ver el manejo del TENS, el manejo del EMS, del ultrasonidos, del calor, del frío, y bueno, darle una pasadita también al magneto, ¿ya? Este, mm, si alguno quiere participar, bienvenido sea. Lleve su propio equipo. Si tiene su propio TENS, su propio ENS, llévelo para explicar y ustedes mismos pueden aprender a configurarlo. ¿Ya? Entonces ahí van para poder después comenzar a trabajar con ellos. Mis, Nuevamente mis agradecimientos. Entonces los espero hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Meili. Gracias a ti. Gracias, Yul. Muchas gracias a ustedes. Gracias Gracias, por venir. licenciado. Gracias a ti, José. Nos vemos. Hasta una siguiente oportunidad, chicos. Gracias.